Agradezco la invitación y soy primero maestro. Digo que soy porque, a pesar de haberme jubilado ahora en marzo, es algo que es una actitud, creo, que tiene que ver y de la cual no se baja la persiana. A veces hasta un defecto, si se quiere. Yo les voy a pedir que yo hablo, pero ustedes interrumpan, pregunten, no tengo ningún problema. No vengo a dar una conferencia, ni mucho menos, sino aparte puede parecer muy autorreferencial, pero bueno, la historia, la experiencia que yo tengo de la docencia es lo que viví por experiencia propia. Yo comencé en el año 81, siendo estudiante del profesorado, estando en primer año. Estudié en el Mariano Acosta, que te deja una impronta. Creo que todos los profesorados te dejan una impronta, y los profesorados en su época, en su contexto, te dejan una época. Piensen que el año 81 era un año en el que todavía la dictadura estaba más que vivita y coleando, con lo cual esa impronta para todos era... Cambiamos creo que 3 o 4 veces de plan en un año. No se estaba muy de acuerdo. Creo que Tito Cosa dijo que los militares eran los que más importancia le daban a la cultura porque la prohibían. Y creo estar bastante de acuerdo con eso. Después hay distintos abordajes, distintas perspectivas. Y como el déficit de escuelas primarias y el déficit de la oferta educativa era, no me gusta la palabra oferta, pero bueno, era la propuesta, eran muy básicas, muy elementales, los chicos de primer año teníamos la posibilidad de empezar a trabajar ahí inmediatamente. Yo empecé en la escuela 103 de La Matanza, vivía en Caballito, y bueno, fui cesanteado al poco tiempo, a los 2 o 3 meses, cuando ya estaba clara cuál era mi postura y mi perspectiva del mundo. Ese fue uno de los primeros premios que me dio la docencia, y de los cuales hoy me enorgullezco, ¿no? Y bueno, después prácticamente siempre trabajé en zonas marginales, en zonas rurales. En esa época, después de esa cesantía que tuve que irme del distrito, la directora era mujer de un comisario de camps, con lo cual no corría riesgo solamente mi cargo, sino que corría riesgo mucho más que eso. En ese momento los compañeros me aconsejaron que me fuera y me fui. Yo tenía 21 años en ese momento. Pero bueno, la cuestión de la docencia ya había picado fuerte, pero creo que había algo adentro que se fue desarrollando muy posteriormente que tiene que ver con el tema de la comunicación, que es a lo que me dedico actualmente. Creo que entendí muchos años después que enseñar era comunicar, básicamente. Y eso creo que fue lo último que rescaté en estos últimos 5 años, que pertenecen al periodo, al tramo de la escuela en la que yo fui director, que tuve el gusto que Laura con otro grupo de compañeros de ustedes nos visitaran. Y básicamente creo que la enseñanza en escuelas rurales o de contextos diferenciados, como se las denomina, tiene o marca, mejor dicho, un desafío muy profundo, marca un desafío que nos hace básicamente indagar a nosotros mismos quiénes somos y desde dónde hablamos. Siempre se habla desde un lugar. No es verdad, creo, que exista la objetividad. Cuando se hace un recorte de la realidad, se hace un recorte desde algún lugar. Lo más honesto creo que es decir eso y decir que nosotros como personas, como seres humanos, acuñamos un bagaje cultural que llevamos toda la vida, que tiene que ver con nuestro ADN, que tiene que ver con nuestra formación, que tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con nuestro contexto histórico también, y eso lo llevamos, es innegable, no se puede negar. Pasa en términos de educación y pasa en términos de comunicación también. Creo que lo más honesto que podemos hacer es decir desde dónde hablamos. Y hablamos desde una postura ideológica, porque la escuela, la educación, es un hecho humano y por lo tanto es un hecho ideológico. Nos marca un lugar en el mundo desde donde miramos, con nuestras creencias, con nuestras convicciones y con todo lo que nosotros creemos que tenemos como misión, que tenemos como posibilidad de comunicar para poder trascender. Alguien decía, viste cuando vos le vas a pedir consejos a un amigo y te dice yo que vos, bueno, Leopoldo Marechal decía, no, primero decía Discépole, después decía Marechal, no me digas yo que vos, decime yo que yo. Y Marechal hablaba de eso, hablando de ver al otro en tanto otro, no en tanto uno. Además de hablar desde nosotros y de hablar desde una perspectiva,
hablamos también hacia el otro y tenemos que poder ponernos en la piel del otro y poder inaugurarnos en el otro. Creo que eso es una perspectiva que la marcan las religiones, que la marcan las ideologías y que la marca toda aquella idea y todo aquel concepto que hace que podamos decirnos seres humanos en esa búsqueda de trascendencia. Y creo, sospecho, que la mayoría de ustedes no busca la perspectiva del trabajo docente como una cuestión laboral que lo salve, sino que hay mucho más atrás de eso, porque si lo buscan como una salida económica, no es un buen camino, aunque ahora estamos bastante bien en la provincia de Buenos Aires. Podemos decir que los sueldos y las conquistas que tuvimos a partir de muchos años de lucha se fueron logrando, y no estamos bárbaros, pero no estamos tan mal. Y bueno, de La Matanza pasé a trabajar en Tigre. La perspectiva de trabajar en Tigre era las escuelas de islas, a las que accedí 25 años después de un largo recorrido. No era fácil en ese momento ingresar porque requería un puntaje, tenía ruralidad. Hoy en las islas ahora se le dice de nuevo como un distrito aparte. En un momento las islas fueron un distrito aparte que tiene su perspectiva, no está mal, porque tiene su problemática, pero también al tratarlo como un distrito aparte, se lo aislaba, valga la redundancia, se lo separaba del criterio universalizador e integrador que debe tener la educación. Luego fue un distrito, luego se incorporó a lo que es la educación, como se la llama, continental, al continente, y todavía existe esa discusión, incluso en cómo se separan los inspectores, las áreas. No sé si ustedes saben que en los distritos los inspectores, están los inspectores regionales, que son un cargo político, los inspectores distritales, que también son un cargo político, que se suelen designar en acuerdos con la provincia de Buenos Aires y los intendentes, y luego están los inspectores de área, que eso es de carrera, ¿no es cierto? Y los inspectores de área, según quien te toca, suelen tener el criterio de juntar a todas las escuelas de islas por un lado, para las reuniones, y a todas las escuelas de continente por otro, después vienen otros y te mezclan. Creo que no está claro del todo, y no sé si tiene que estar claro del todo tampoco. Creo que hubo un punto de inflexión hace no muchos años atrás, con la nueva ley que empezaba a gestionarse de educación, en la que se planteaba una perspectiva de educar en función de lo que teníamos como contexto. En su momento era ese el bosquejo, era ese el esquema, era ese el planteo de educar y enseñar en función del contexto geográfico en el cual enseñábamos. Muchos colegas, bastante dispersos todos, salíamos del 2003, salíamos de una perspectiva de la escuela meramente asistencialista. La escuela estaba para dar de comer, para darle zapatillas a los pibes, para dar contención social. La cuestión de la enseñanza había pasado a un segundo o un tercer plano. Eso también pasó en las escuelas. Eso también marcó no solamente a las escuelas y a los alumnos, sino que también marcó la labor docente, porque prácticamente no tenías lugar, no tenías espacio para poder enseñar, porque sabemos todos que los pibes con la panza vacía no aprenden, y con frío menos. Y eso es algo, es una instancia, es una impronta que todavía los maestros que pasamos por esa etapa tenemos que sacarnos de encima, porque los contextos socioeconómicos en los que trabajamos en el conurbano bonaerense suelen estar señalados por eso. Pero eso ya no puede ser una excusa. Eso ya no puede ser una excusa. Pero decía que los planes que nos presentaban en ese momento tenían que ver con la perspectiva regional o local de lo que vos enseñabas. Entonces muchos compañeros, muchos colegas, yo dudé en ese momento, nos planteábamos, bueno, entonces dejamos de hablar de Grecia, Roma, de la cuna de la cultura occidental, y nos ponemos a hablar del delta y de la fauna y la flora. Sí, pero el otro también. Porque, como decíamos, uno habla desde un lugar. No está mal la perspectiva de poder enseñar lo que son otras culturas, porque mirando también las diferencias es como también nosotros nos podemos percibir. Mirando también otras culturas, otras idiosincrasias, también aporta la riqueza. No sé si tuvieron la suerte de viajar muchos de ustedes, pero creo que cuando vos estás en una ciudad que te es totalmente desconocida, cuando volvés a Buenos Aires, vos mirás eso con otros ojos. Lo mismo pasa con los conceptos, lo mismo pasa
con las distintas perspectivas culturales que uno puede abordar desde la enseñanza. Pero esa confusión estuvo buena, estaba piola, porque creo que fue un momento de inflexión, fue un momento crítico en el que el sistema educativo, que se había dividido en 24 o en más, tanto como las monedas, tanto como los usos horarios, se había, decían en ese momento, libanizado el sistema estatal y se había libanizado prácticamente la sociedad argentina. Empezó en esa época un recorrido de reintegrarse, de reincorporarse. Se decía que el Ministerio de Educación de la Nación era un ministerio sin cartera, porque no tenía escuelas. Las escuelas habían sido todas transferidas hacia las provincias y el paso siguiente era las transferencias a los municipios para luego privatizarlas, con lo cual se dejaba en un nivel de desigualdades a una escuela primaria de La Matanza con respecto a una de San Isidro, con respecto a una de Avellaneda o con respecto a una de Junín, porque piensen en la dimensión de la provincia de Buenos Aires. O sea, ustedes, la mayoría se van a desempeñar en esa jurisdicción, que es la provincia de Buenos Aires, una de las 20 y tantas jurisdicciones, pero esta tiene un montón de características hacia el interior que las hacen muy distintas. Dentro de San Isidro, vos tenés el casco histórico de San Isidro, pero también tenés Boulogne, también tenés Martínez, también tenés La Cava, y cada una de ellas lleva una impronta cultural propia, y cultural no es solamente una cuestión de qué capacidad de acceso a la información tenés. Cultural es una visión del mundo desde dónde, que es donde empezamos a hablar, que es desde dónde vos concebís y cómo concebís ese mundo. Creo que parte de la honestidad consiste en eso, en lo que decía antes, en decir desde dónde estamos hablando. Yo estoy hablando desde la perspectiva de, para mí la docencia nunca fue solamente un trabajo, fue un compromiso militante, que lo acompañé con militancia sindical, desde el mismo momento de mis comienzos. Parte de eso me costó la cesantía y una cantidad de penurias que reivindico, porque construyeron y constituyeron al maestro que fui después. Porque no es verdad eso de que se dice que cada maestrito con su librito. Hay un librito, cada maestrito con la interpretación de ese libro. Y el libro es el currículum, que es ley, el libro es el diseño, que marca la Ley Federal de Educación, que intenta nuevamente integrar a todo el sistema y que intenta que nosotros como maestros también trabajé en Córdoba, trabajé en Los Toldos, trabajé en una escuela hogar en Los Toldos, o sea que pude ver cómo esos mismos libritos que por ley porque los chicos son beneficiarios de un derecho que es el derecho a aprender. Luego está el derecho, luego está nuestro trabajo de enseñar y luego está nuestro derecho como trabajadores de la educación, porque no es un sacerdocio, es un trabajo. Es un trabajo y la consigna de los 80 era el magisterio no es un apostolado, es un trabajo mal pagado, porque cuando hablamos desde dónde arrancamos, hablamos de la perspectiva de muchos colegas que decían que el magisterio es un sacerdocio. Y no tenemos los beneficios de los sacerdotes. Es un laburo y cobramos un sueldo que muchas veces, durante muchas décadas, fue insuficiente. Y que eso también condiciona, no es lo mismo laburar un turno que laburar dos, no es lo mismo trabajar en una zona rural, que también hay una discusión, o sea, se hablaba de las zonas rurales o zonas desfavorables, y mucho tiempo muchos colegas entendían que la zona desfavorable era por el riesgo que vos asumías al ingresar a determinados lugares del conurbano. No, la desfavorabilidad es la desfavorabilidad social que tienen los chicos a los cuales vos accedés. No es lo mismo darle clase a un pibe que viene desayunado, con los libros, con un marco familiar más o menos convencional, en donde vos le puedas mandar a hacer un trabajo práctico y el pibe tenga su compu, que un chico que por ahí viene de un hogar desintegrado, y la desfavorabilidad es eso, y te exige y te reclama a vos otro tipo de atención, otro tipo de tensión, te reclama también otro tipo de entrega. Yo me acuerdo que para los 80 me llevaba a los pibes que estaban por atrás de la 127 del barrio San Pablo, los llevábamos a caminar por la ciudad porque no habían ido jamás a caminar. Habían chicos que no conocían los ascensores. Estamos hablando de media hora de viaje desde acá. No estamos hablando de mucho más. Los pibes de La Matanza, lo mismo. Me acuerdo que un día en el Parque Centenario nos agarró una lluvia y nos habíamos protegido abajo de unos toboganes. Y dije, bueno, acá se me arma, pues estaba con 35 pibes. ¿Cuánto los voy a aguantar acá sin que se empiecen a
a dispersar. Y los chicos jugaban porque se asombraron con los semáforos, como los coches paraban todos juntos y arrancaban todos juntos. Y eso te da la pauta de lo que para nosotros está naturalizado y es natural, y eso te enseña mucho, porque eso te enseña a que lo que vos estás viendo no siempre es como es. Luego, bueno, vinieron los años 90 que fueron muy difíciles en la carrera docente. 3 cargos no te alcanzaban para poder sobrevivir. Yo tengo una familia grande, de 3 hijos, había que darles de comer, y ahí me fui a Los Toldos, concursé y me fui como vicedirector a una escuela rural, una escuela hogar, que también es un contexto especial, es un contexto, eran chicos judicializados, vivíamos ahí todos, 300 y pico de pibes, y ahí de nuevo te encontrás con otra realidad, te encontrás con otras perspectivas de lo que es este trabajo, porque ya ahí ni siquiera había una familia hacia la cual poder tomar como referencia y poder reclamar de alguna manera, porque es lo que uno malamente como maestro hace, le reclama a la familia porque el chico no aprende. Yo creo que es la familia la que debería venir a cuestionarnos en definitiva, porque el chico no aprende, pero los maestros nos tomamos esos permisos, tu hijo no aprende. Y también por el otro lado la familia viene y te dice, no, pero mirá como las palabrotas que usa o que le tocó la cola, bueno, porque anoche cuando estábamos cenando y viendo la televisión, ¿qué estaban viendo? A Tinelli, mirá qué fenómeno. Y después vos le estás reclamando y vos decís que eso lo aprendió en la escuela, y vos decís que todo eso lo aprendió en la escuela. O una vez charlando con los papás por situaciones de violencia que te decían, yo les pregunté, digo, bueno, ¿cuántos de acá hay que cuando un chico le pega al otro no le diga, bueno, andá y rompele todos los dientes? De 10, te lo juro, 9 levantaron la mano. Digo, bueno, entonces ustedes generan violencia sobre violencia y después vienen a reclamar a la escuela. Entonces está, lo que quiero decir con esto, que hay este entrecruzamiento de responsabilidades. Es la parte más difícil. Vos estás laburando para una comunidad que te reclama, que te exige como maestro y que tiene una carga de valores y una carga cultural que muchas veces no coincide vos, sobre todo, te repito, en el conurbano, a donde van a ir a parar ustedes seguramente, que por una cuestión de puntajes y ser nuevitos, no van a las escuelas número 1 ni número 2 de los cascos céntricos, sino que van a las más marginales, que en general no son a las cuales uno pertenece habitualmente, y hay una distancia. Y creo que esa relación tiene que ver con una exigencia de la cual los padres tienen derecho a exigir, pero que por alguna manera vos pensás que si nosotros muchas veces no logramos atraer la atención de los pibes en el aula, no logramos consustanciarnos con los pibes que los tenemos 4 o 5 horas por día y que planteamos básicamente que en esta cuestión de la comunicación hay cosas que fallan, esto tiene una mediación por parte de los pibes que llega a la escuela, nuestros hijos siempre son los perfectos, hay una demanda por parte de, y hay una expectativa que tiene el papá que manda al pibe a la escuela, y la escuela no siempre puede cumplirlo. Y esta demanda se vuelve una tensión. Creo que esa relación se puede pilotear, esa tensión se puede llevar adelante, pero es la parte más difícil del laburo. Si no tenés un director piola que medie y que no permita que el conflicto trascienda eso. Y básicamente, si no entendés vos que lo que están cuestionando no es a vos, como tu nombre me dijiste, Fabián, no te están cuestionando a vos, Fabián, están cuestionando un rol. No están cuestionando a Mario el director o a Laura la profesora. Están cuestionando un rol que tiene un lugar exacto en la sociedad, que ese rol tiene una vinculación precisa con el Estado y que ese Estado es responsable de muchas de sus desgracias también, muchas veces. Entonces, esas expectativas se vuelven demanda, y cuando la expectativa que se volvió demanda no es satisfecha como se espera muchas veces, aparece el conflicto. Entonces creo que el trabajo, por ejemplo, con situaciones de violencia, en la isla se dio que venía increyendo a lo largo de los años, y me di cuenta que tenía que salir al foco del conflicto, que muchas veces eran los muelles, en el que habían 30 o 40 pibes con 1 o 2 adultos solos, y que trasladaban los adultos y sus problemas territoriales, de vecindario, los trasladaban a los pibes, a los hermanos mayores. Eso continuaba en el muelle, en la lancha se mataban a trompadas, bajaban matándose a trompadas en la lancha, y eso seguía en los recreos. No creo en las sanciones, nosotros creamos pactos de convivencia, contratos, porque la sanción es un hecho consumado. Con la sanción vos estás comunicando que pasó esto y se terminó, y tu pibe se portó mal,
y marche preso, y vos no estás dando una propuesta. Creo que toda relación humana es un contrato, y es un contrato en el mejor de los sentidos, ¿no? Fuera de lo comercial. Es un trato que haces con el otro y en el cual estableces pautas, estableces compromisos y hay que reformularlos permanentemente porque la dinámica de la relación y porque el pibe que arranca a los 6 años en primer año en marzo no es el mismo pibe con el que te vas a encontrar en octubre y mucho menos con el que te vas a volver a encontrar en marzo. Entonces, esa misma dinámica, y vos tampoco sos el mismo, ningunos somos el mismo. Y ahí, vos pensás, esto lo aprendí de joven en Filosofía y Letras, que hice unos años, cursé lenguas clásicas, y decían que el verbo ser es el más irregular de todos. Vos pensás que la raíz del verbo contiene, por ejemplo, vos decís caminar. Bueno, camín es la raíz, te marca permanentemente la acción. Caminaba, caminé, camino, caminás, caminaremos. Siempre la acción es la misma. Cambia la persona, cambia el tiempo, cambia el modo. Y lo que te marca la irregularidad del verbo es la raíz. Y vos fíjate que soy no es lo mismo que fui, no conserva nada, ni es lo mismo de lo que seré, porque los latinos pensaban que este que soy ahora no tiene nada que ver con el que fui ni con el que seré. En esa dinámica que está señalada en el lenguaje, no podés, y siendo el lenguaje la vía por la cual intentamos educar y por la cual nos comunicamos, si se te está prendiendo esa luz roja ahí, imagínate cómo tiene que ser tu ductilidad, tu flexibilidad para poder comunicarte con aquellos sobre los cuales vos tenés la responsabilidad de que te entiendan. Porque no, este grupo no aprende. ¿Y cómo enseñamos? Creo que en los últimos tiempos el paradigma que se dio, con el cual acuerdo, es el de no hablar de problemas de aprendizaje, sino hablar de problemas de enseñanza. Creo que en los problemas de enseñanza están las posibles estrategias y los posibles recorridos. Porque ¿cómo podemos decir de 30 pibes que tenemos adelante, no, y ninguno aprendió a dividir o ninguno aprendió el análisis sintáctico o analizar un texto o estamos en tercer año y no saben leer? ¿Cuál es el problema? ¿El problema lo tienen los pibes o el problema lo tenemos nosotros? En ese recorrido uno llega a ensayar estrategias hasta la locura. Algunos, otros no. Otros se conforman, otros se consuelan diciendo, y bueno, mucho más allá no van a ir. Creo que es la peor parte que tenemos los maestros, ¿no es cierto? Ese conformismo, esa resignación y básicamente el echarle el paquete de lo que es nuestra responsabilidad, que es que no hay posibilidad que los pibes no aprendan. No hay manera de que los pibes no aprendan. O sea, tenés que estar muy cansado y muy desengañado de la vida para decir, este grupo no va ni para atrás ni para adelante. Yo creo, y lo estoy hablando con conocimiento de causa, por supuesto que tuvimos pibes que no lograron los aprendizajes que nosotros nos... Por supuesto que sí. Como por supuesto también que no agotamos todas las posibilidades. Y como por supuesto también que pedimos, y recién ahora se está modificando esto, que es que la escuela se adapte a los pibes y no los pibes a la escuela. Porque si a ustedes mismos les cuesta un rato y dentro de 5 o 10 minutos se van a empezar a mover y van a empezar a incomodarse por ahí por lo monótono de la charla o por el cansancio de la jornada o lo que sea, imagínate en un chico de 6, 7 años y marcarle y saberse ese chico de 6, 7 años que está siendo observado, que está siendo juzgado, que está siendo evaluado, que está siendo valorado en un contexto que es totalmente antinatural, porque lo natural para el pibe es moverse, es indagar, es investigar. ¿Y qué le estamos proponiendo nosotros de acá? Entonces, y no se enseña solamente con la palabra, se enseña con el cuerpo, y el cuerpo en la escuela está totalmente anulado, los sentidos están totalmente anulados. Yo lo que puedo recomendar como estrategia, como director, que es lo mismo que como maestro en definitiva, es buscar esos lugares en donde a vos el desarrollo de esa actividad te apasione y te ponga en juego todos los sentidos. No hay una receta. Si vos no te estás apasionando, si vos sentís que estás cayendo en una rutina, si vos sentís que no se te mueve un músculo en el momento de entrar a la escuela, y pensá o en otras estrategias o en cambiar de laburo. Cuando yo arranqué en la escuela 9 de Toro y Torito, 3 horas de viaje de ida, 3 horas de viaje de vuelta en lancha, y con 30 y pico de pibes, era la época de la EGB. Los pibes iban con la lancha o venían en botecitos. Y eran... No, en islas tenés un horario particular porque en general los chicos viajan mucho, no se puede navegar de noche, en general las escuelas empiezan a las 9, 10 de la mañana, pero vos por ahí te tenés que embarcar a las 6, 7.
desde Tigros, desde San Fernando. Claro, me encontré con un edificio viejo al lado del nuevo, que se podía reciclar. Era un edificio que inauguró Sarmiento, incluso. Encontré documentación de Sarmiento ahí. Mirá, con esto lo que digo es como el abandono en el que estaba eso. Y decidí que ahí se tenía que abrir la EGB 3. ¿Cómo hacer? Porque yo conocía a los pibes de otras escuelas en las que había laburado. Había chicos de Paraguay, chicos de Misiones que estaban en pata, en el monte, achando. Ahora, ¿qué los voy a buscar? Y a enseñarles análisis sintáctico y a enseñarles qué. ¿Qué hago con estos pibes? De casualidad me encontré, de vacaciones en Córdoba, tengo mi casa allá, por una persona conocida común, la tapa de una revista Viva, un escultor que hablaba de... el planteo del tipo era la reformulación de los sueños. Estoy hablando del año 2003-2004. Era un metalúrgico que se había dedicado a hacer esculturas, se llama Alejandro Marmo, que ahora está trabajando en el Vaticano. Está haciendo el patio de esculturas latinoamericanas. Marmo. Alejandro Marmo se llama y es escultor, parece de los Picapiedras, ¿viste? Pedro Picapiedra y Alejandro. Que es el que hizo el monumento a Eva Perón ahí en el Ministerio de Obras Públicas. Ese es. Y bueno, en ese momento el tipo hablaba de la recuperación de todo lo que el neoliberalismo había dejado de lado, que eran todos los materiales. El tipo pertenecía a una zona fabril, y empezó a hacer esculturas con todos los requechos de las fábricas. Entonces, a través de una persona común nos contactamos, le digo, vos conocés a todos aquellos materiales que el proceso de desindustrialización dejó de lado, pero yo conozco a la gente que dejó eso de lado. Y nos propusimos hacer una escultura en el puerto de Frutos y con eso traer a estos pibes que te decía, que pertenecían a un terreno blando, pero sin embargo los invité a trabajar con un material duro. Bueno, de ahí el muchacho en ese momento trabajaba para la Universidad de Bolonia, dejó sus trabajos, se vino de hacer una escultura, pasamos a hacer semanalmente 2 y 3 esculturas con los pibes. Eso lo vinculamos. Hay una película que está en YouTube que se llama Otro escenario es posible. Ahí podés ver las estrategias en donde trabajamos con el tema de los sueños. ¿Por qué? Y acá sí me quiero detener. Porque habían pibes de estos que nosotros queríamos reincorporar al sistema, que queríamos recuperar para el sistema, que justamente no iban ni para atrás ni para adelante. Y un poco yendo también a la pregunta del colega que nos hacía hace un rato, ¿qué pasa con la familia? Vos fíjate cómo se va vinculando todo. Y nos dimos cuenta que tenía que ir a buscarlo. Encima tenía un hermano que era chorro, había que ir a buscarlo porque se está metiendo en problemas, me vino a ver la mamá. Piripipí, ¿cómo hago para traer a este pibe todos los días acá a las 8 o 9 de la mañana? Se venía fin de año, este chico de 15, 16 años no iba ni para atrás ni para adelante. Y le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Le digo, yo soy Aladino acá. Yo acá te puedo conceder todos los deseos. Decime 3 deseos, 3 sueños que vos tengas. Silencio. Le digo, bueno, decime 2. Silencio. Un deseo. Decime un deseo. Y no había. No se daba el permiso ni la posibilidad, ni tenía la capacidad, estamos hablando del año 2003, ese chico de decir, yo quiero esto. Su perspectiva era ser marinero y de última, si terminaba la primaria, poder ser lanchero. Las chicas, ser novias y tener un hijo de un lanchero o de un marinero. Y ahí se acaba todo. ¿Para qué querés la escuela? Para nada. ¿Para qué querés progresar? A algunos chicos les puede interesar el beneplácito del maestro o la felicitación de los padres. No todos los tienen y a todos les interesa. Entonces, ¿por qué ese pibe va a estar en la escuela? Entonces, la estrategia fue trabajar sobre los sueños y los deseos. Hicimos un mural de 4 metros y pico, lo dibujamos desde jardín de infantes hasta el secundario. Participaron las porteras. Una de esas porteras se recibió de maestra el año pasado, porque cuando vos empezás a transmitir y empezás a vibrar con esa comunidad y empezás a proponer y empezás a desear también, porque ahí a vos también se te están poniendo un montón de cosas en juego. O sea, ya deja de ser un laburo para vos. Era 5 de la mañana, ir a buscar las maderitas, ir a conseguir los materiales, era que la inspectora no te quisiera ahorcar, que te dijera encuadrarlo acá, encuadrarlo allá, pero cuando la ruptura es tan grande, modificar o desafiar
ciertas perspectivas del sistema, no está mal. Luego de eso, esto como corolario, para que no tengan miedo, me llama... porque de ahí tuvimos un premio, estuve en París, estuve en Roma, la inspectora jefe me dijo que no, que de ninguna manera podía hacer nada de lo que estaba haciendo. Cuando volví, me llamaron de la Dirección General de Escuela y me nombraron asesor. Yo pensé que me llamaban para echarme. Entonces, claro, y cuando le pregunté a la persona que me estaba nombrando asesor, le pregunté por qué, me dijo, porque estás lo suficientemente loco como para estar acá. Entonces, muchas veces eso que parece el sistema, que parece muchas veces una cosa súper estructurada y que parece que no admite perspectivas distintas, sabe también en determinados momentos históricos, en los 80 te hubiera costado la vida. En otros momentos históricos se agradece, quizá de alguna manera rara, como tiene raras maneras de agradecer el sistema, te agradece de alguna manera rara nombrándote, por ejemplo, en un cargo que yo era el único director, porque yo no soy académico, no tuve otras instancias de capacitación más que mi profesorado, pero lo que sí tuve fue, quizá, si tuve algún mérito, fue la sensibilidad para saber que me tenía que comunicar con esos pibes y con figuritas de Sarah Kay, y esto debe ser muy desactualizado ya, o con Brillantina, no era la manera que iba a traer a los pibes del monte. Esa de ustedes es de chicas de ustedes. Y esa es una de las estrategias. Otra de las estrategias fue mover a los pibes, que ahora se institucionalizó esto de las trayectorias. Si vos tenés, que ya lo veníamos aplicando también desde el año 2005-2006, si vos tenés un pibe que viene de repitencia en repitencia y que por ahí tiene 12 o 13 años y está en cuarto grado, no le podés pedir una convivencia a ese pibe con chicos y chicas de 8 o 9 años. Entonces, ¿el chico se tiene que adaptar a eso o nosotros tenemos que buscar qué recorrido? Entonces, ese pibe se iba a hacer gimnasia y el recreo y todo lo que era posible en ese momento, hoy está más habilitado, hoy está más abierto con las nuevas perspectivas legales que hay, que se llama el último que se aprobó, el nuevo régimen académico, que habla de considerar las trayectorias educativas en donde justamente se crean espacios de interés, y esto nosotros ya lo veníamos haciendo desde el año 2005-2006, y era marginal. Hoy lo que primó es el sentido común. ¿Desde qué lugar? Desde una perspectiva más humanista, desde esa que te dice, no podés pedirle al pibe que se adapte al sistema, sino que el sistema se tiene que adaptar al pibe. Y nosotros somos el sistema, nosotros somos el Estado. Nosotros tenemos que dejarnos de echarle la culpa a los demás y tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Y jugarnos. Según qué momento histórico te toque, no sé, yo también fui zapatero, fui vidriero, fui remisero, porque según los momentos históricos y si uno tiene una perspectiva ideológica determinada, se te hace más cuesta arriba poder llevar adelante eso. Y lo que no puedes hacer, para mí, es traicionar eso en lo que vos crees. Entonces, en ese recorrido, son muchas y sobre todo porque básicamente es un laburo, son muchas las dimensiones que te tocan a lo largo de una carrera enorme, como son los 25 o 30 años que te tocan desde que empezás hasta que te jubilás. Sí, por favor. Yo sigo hablando para... Sí, tal cual. Y la escuela está para eso. Ahora, si el chico viene con la imposibilidad y vos como adulto no lográs tender ese puente, no podés pedirle al chico que lo haga. El objetivo es eso que vos decís, es que el chico pueda, saliendo al mundo, y esto lo hablamos muchísimo con los pibes, lo hablamos muchísimo. Acá es el lugar donde te podés equivocar. Acá es el lugar en donde vos te podés equivocar y podemos empezar de nuevo. Por eso no existe el castigo en términos de sanción. Por eso existe la reformulación de los contratos y de este trato que tenemos vos y yo como personas. Para esto que te digo que parece tan fácil, que tengan algún resultado, es mucho tiempo, y acá lo digo sin ningún problema, de abrazar
de poner el cuerpo, de mirar a los ojos, de tensionarse, de lagrimear y de poner las tripas y de poner el corazón ahí arriba, porque no puede fallar. Y, y el aprender y el para qué, pero aparte básicamente cuando yo hablo de adaptar no es adaptar las normas, pegar está mal, insultar está mal, escupir, faltar respeto está mal, no hablo de eso, sino de adecuar los tiempos, los espacios, los escenarios para que el chico eso que está mal sepa que está mal y esto que está bien sepa que está bien. No hablo de flexibilizar los códigos culturales que tenemos, hablo de flexibilizar los tiempos, los espacios, la dinámica, el lenguaje, las estrategias. Básicamente hablaba de eso, no de decir, bueno, escribilo con H o escribilo sin H, más o menos lo mismo. O si le pegaste una piña está bien. No, está muy mal. Pero si vos no estableciste un vínculo afectivo y emocional con el chico, que vos le digas que está mal no tiene ningún valor. Y eso también es flexibilizar, porque no estamos hablando de normas, estamos hablando de relaciones interpersonales. Y los chicos, gracias a Dios, son personas. Nosotros los llamamos de alumnos o los llamamos pero son personas con otras capacidades por su momento etario y por su momento histórico y por su experiencia de vida. Pero les pasan las mismas cosas que a nosotros. Saben del desprecio cuando un adulto los mira con desprecio, saben de la indiferencia, saben de muchas veces la irresponsabilidad que tiene el adulto con ellos, y ellos generan sus defensas, como todo ser vivo, como las generamos nosotros también. Entonces, frente a eso, vos, y ahora hablo como director, no como maestro, lo que me parece que tenés que hacer es mostrar cuáles son las reglas de juego y flexibilizarlas. Esto es el sistema, este es el marco, pero se puede modificar, porque hay pibes que aprenden con lo que ven, hay pibes que aprenden con lo que escuchan, hay pibes que aprenden con la ternura, hay pibes que aprenden, y se aprende de distintas maneras y hay distintas inteligencias. Pero todo grado es un plurigrado. ¿Cómo funciona? Como debiera funcionar cualquier grado de planta urbano o de cualquier lado. Es decir, hay una cantidad de diversidad en el aula, o sea, lo que te lleva, eso que vos decís que eran las aulas integradas, eso lo laburamos como asesor. Es una aula esta misma es una aula heterogénea. Seguramente de aquí habrá gente que interpreta una cosa, que interpreta otra, que puede aprovechar más o menos esta charla. Seguramente con otra persona, con otras características, eso puede ser. Pero el aula es más brutal en eso. También. El contenido para mí es una cuestión espiralada, no es circular. Es decir, vos vas a volver a pasar un montón de veces por el mismo lugar, pero en la vuelta vos vas a ir llegando cada vez más al centro y subiendo un poquitito más. Los convencimos por ir a buscarlos y por la charla. Lo del mural y eso fue una sorpresa que vino después, lo vas a ver en la película. Pero después todo el contenido curricular, por suerte porque esto nadie puede hacer esto solo, esto lo haces con un equipo docente al cual tenés que seducir y al cual tenés que convencer de que ese proyecto podés llevarlo adelante, porque si no te quedás vos solito marchando adelante con eso. Todos los contenidos, por ejemplo, de historia, el escultor era de José León Suárez. Hablábamos de la cuestión industrial y de la desindustrialización. La profesora de sociales hablaba de lo que fueron los fusilamientos de José León Suárez, de todo el proceso de historia argentina. La de literatura hablaba de la metáfora porque en uno, y se ve la escultura, estaba hecho con aceros de coches, y una de las esculturas se llamaba La Obligación. Nunca encontré mejor método para enseñar lo que es una metáfora, parados en un balcón, los pibes fumándose un pucho, porque era febrero, recién eran pibes que se estaban incorporando, lo podés ver en la película, y el escultor explicándole qué significa esa escultura, que es una persona o dos. Unos decían una y otros, de los que habían cargado las esculturas, no es una, no, y el escultor explica, no son dos, y se llama La Obligación. Que está con la asada se quiere quedar y trabajar, el otro se quiere ir.
¿Y qué hacemos nosotros? No nos vamos, y uno se prende un pucho. Bueno, después la profesora de lengua en una clase hizo así y dijo, eso es una metáfora. Entonces, con esa experiencia vivencial de los pibes habiendo cargado y eso, porque no los vas a sentar 3 horas, no te van a dar bolilla. Entonces, eso que vos me preguntas, esas estrategias sirven y son adecuadas y corresponden, sí y solo sí, luego se transforma en contenido curricular. Si no estás estafando al pibe, porque por ley vos tenés que dar los contenidos. No hay manera que no. La estrategia es cómo abordás esos contenidos con una flexibilización que tiene que ver con herramientas y recorridos distintos, pero para llegar a eso la flexibilización no consiste en te doy menos contenidos o te doy otros. La flexibilización consiste en qué recorridos, en qué espacios y en qué momentos. Nadie me dice que no lo puedo enseñar un balcón un día de febrero con una escultura y con un escultor. ¿Qué es lo que encontrás más gratificante de tu trabajo? Y si pudieras reducir tu trabajo a una palabra, ¿cuál sería? Más gratificante fue este recorrido con el cual yo crecí. Fue una experiencia de vida, no fue un trabajo. Y que una palabra, que ese recorrido y esa posibilidad de que continúo más allá de haber dejado la docencia, tiene que ver con la posibilidad de la comunicación en lo que creo y que es un puente hacia el otro y que, habiendo dejado la docencia, me sigo dedicando a eso porque creo que es otra etapa de la vida ya. Hay ruidos de la escuela y hay situaciones de la escuela, sobre todo los padres, que llegan a generarte una cantidad de tensiones y cosas para las cuales quizás ya colegas que están preparados hasta los 60, 70, 75 años y hacerlo, yo consideré que era una etapa terminada, pero no esa posibilidad de crecimiento personal que tiene que ver con proyectarte hacia el otro en tanto otro, que era lo que empezamos a decir. Cuando hablaste de que no creías en las sanciones, sino en los pactos de convivencia, yo digo, todos los colegios tienen sus normas, ¿no? Pero si un chico no cumple con esas normas, se le da una especie de castigo, que bueno, en el caso de las sanciones. Si vos no crees en las sanciones, ¿cómo se los castiga a los chicos cuando no? Que no es una sanción, que es, partimos de esta base, adecuamos los tiempos, adecuamos los espacios, toda instancia en la escuela es una instancia de aprendizaje. En ese marco, si vos generaste una acción, tuvo que haber habido una reacción, estuviste pateando la puerta del jardín, una pelota, 45 minutos y no le diste bola a nadie. Y no dejaste de dar clase. Entonces, ¿de qué hablamos? Se juntaban, tenía un equipo de asistentes excepcional, además de los maestros, se iban un ratito, bueno, no va a salir el recreo, pero no como castigo. No va a salir el recreo porque hay algo más, un contenido extra que tenés que aprender. ¿Cuál es? Los límites. Entonces hablamos por ahí, una clase de límites geográficos, de límites éticos, de límites, se habló, de límites, y como la sanción, como en general también, y esto fue un aprendizaje que hicimos nosotros, y ahora te lo digo así facilito, pero llevó meses, llevó años, llevó ajustes, llevó un montón de instancias, no salió así de entrada. Bueno, ¿cómo hacemos ahora con esto? En general, el conflicto es público y la resolución es privada. Es decir, el quilombo se arma afuera y entre todos, con perdón de la expresión, y después vamos a la dirección o hablamos con tu papá, la resolución es privada y nadie de los que fueron partícipes, como desde la consecuencia o lo que fuere, nadie se encuentra con ¿y cómo se resolvió esto? ¿Y qué pasó? Y volvió al grado. Y en general vuelven riéndose de cancheros, por ahí en la dirección lloraron y vuelven cancheritos diciendo, no pasa nada. No. Mañana en el patio, y no como castigo, vas a decir, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Y después del trabajo que hiciste 2 o 3 días, como vos quieras, con una canción, con una lámina o algo, el momento de la formación, que no era una formación, sino que era de reunión, vos más o menos viste, no sé si llegaste a ver algo de eso, en el patio, ese chico, y no como castigo, porque la comunicación y el exponerse a los demás nunca puede ser un castigo, pero sí puede ser un reconocimiento, y lo hice yo también. Un día me recontracalenté porque estaba diciendo que no se podía más con las figuritas y acá vamos, y si no se puede con las figuritas en la fila mientras izamos la bandera, no se puede. Fui, y estaba, viste esas cosas, fui y le rompí la figurita. Y mis compañeros me miraron. Al otro día me impuse yo, lo formé en ronda, y así como les hice reconocer a cada uno su castigo, yo pedí las disculpas del caso y tomé mi penitencia e hice el trabajo que me correspondía por haber hecho lo que hice. Entonces, esa misma instancia de aprendizaje, que la hacíamos absolutamente todos,
formó parte de una dinámica, que no es castigo. Y ven que no me para nadie si hablo, y esto de hablar en la fila, en la formación, y la presencia física del director, del maestro en el grado. No puede estar el maestro en el grado mandando mensajitos, no porque sea inmoral mandar mensajitos, no porque no me estás dando bola, te estoy mirando a los ojos y el chico está esperando algo de vos y vos estás mirando para otro lado. Entonces, de la misma manera que no lo hacemos con un adulto, como les decía antes, a esas personas que están esperando y necesitan mucho de nosotros, tenemos que actuar de la misma manera que actuaríamos con cualquier persona. Y es un principio básico de comunicación. Y te juro que después la pedagogía pasa a un segundo plano. Porque después la pedagogía es una de esas estrategias institucionalizadas para poder comunicar aquello que por alguna razón o ruido en la comunicación no se comunicó. Pero si vos tenés capacidad de comunicar, y sí, la pedagogía está... Y perdón, porque debo estar diciendo una bestialidad en un profesorado. Pero la didáctica, mejor dicho, no la pedagogía, la didáctica pasa a un plano de asistencia en eso que es más importante, que es la comunicación. Porque los hombres se forman y se educan desde que están en una caverna bajo un árbol. Si no, la humanidad no hubiese progresado. Los hombres se forman y se educan mucho antes de que existiera la didáctica, la pedagogía y los profesorados. Entonces, no significa esto que no sirva. Digo que por la complejidad de las sociedades tuvimos que recurrir a eso, pero que hay en el ADN de esto, que es un profesorado, básicamente está la comunicación. Se dijeron barbaridades como del mal del sauce y otra cantidad de cosas. Se habla del mal del sauce entre profesionales, por esa misma parsimonia que tiene, esa falta de motivación. No, nada de eso es verdad. Son personas en otro contexto que si podés llegar al corazón y a la cabeza ellos vas a enseñar, y si no, no. Claro, estamos hablando de la tercera sección. Yo te estoy hablando de la primera, que es casi planta urbana, porque los pibes con la lancha están en 40 minutos. Segunda sección es otra cosa y Martín García es otra. Martín García es el aislamiento total. Pero con la cuestión de la web y todo eso, ya hay otros puentes. ¿Sí? Hay otros incentivos también, pero depende del maestro. Que no hay la suficiente cantidad de enfoques de enseñanza, que no son problemas de aprendizaje. De eso. Por algún lado le vas a entrar. Soy María Teresa Ventura, me dicen Tere, así les digo a los chicos. Y si bien voy a hablar de mi experiencia en la escuela hospitalaria, por suerte tuve un recorrido por la escolaridad, ¿sí? Escuela común, escuela especial y escuela rural. Por eso me gustó mucho lo que dijo él, porque se asemeja en algunas cosas. Va. Una cosa, sí, me parece ¿Así? que ahí, así bueno, en realidad, lo común, más chica que yo. Bueno, ahí, así. A ver. No estoy acostumbrada a esto. Bueno, en realidad lo común es ser maestro. Y yo voy a tomar las palabras de Mario, que son fundamentales frente a todas las dudas que tenemos cuando empezamos, que cualquier chico, en cualquier circunstancia y en cualquier contexto, aprende. Lo fundamental es el vínculo. Esto es así. Y no tengan dudas de eso. Un chico, si nosotros no nos podemos vincular afectivamente, es muy difícil darle la posibilidad de aprender. Igual la va a aprender, pero con un costo alto. Entonces, yo lo que les propongo, que se aflojen y que se tiren y que disfruten esta tarea de vincularse con sus alumnos, porque es lo más lindo que les puede pasar. La magia que aparece en la escena del aprendizaje y el aprender, porque hay una psicopedagoga, yo soy docente y psicopedagoga, que si bien no está, dejó sus aprendizajes y sus enseñanzas. Y ella nos decía que no hay mejor maestro aquel que aprende, porque aprende de sus enseñantes, que son sus alumnos. Se llamaba Alicia Fernández. Hay muchos libros de ella, uno de ellos es
La sexualidad atrapada de la señorita maestra, se los recomiendo. Bueno, y cuando yo retomo las palabras de Mario, se los digo porque yo tenía muchos deseos de entrar al hospital. Me llegaron las preguntas que son muy concretas y muy significativas de una de sus compañeras que dice, bueno, ¿cómo ingresás a una escuela hospitalaria? Y es así, cuando vos haces un recorrido por la escuela pública, yo elegí educación especial. ¿Y por qué? Porque el haber pasado por escuela común, me di cuenta que para estar atenta a las individualidades de esto que decía Mario, que siempre hay individualidades y diferencias, aún en una escuela común o en este grupo o en cualquiera, y eso uno tiene que estar atento. Yo elegí la escuela especial porque los grupos son más reducidos y quizás mi énfasis o mis ganas de poder acompañar a las diferencias podía en grupos reducidos y no en grandes grupos. O sea, entonces intenté este recorrido y una de las modalidades, además de escuela especial, que es recuperación y escuela especial específicamente, por lo menos en Capital, está la escuela hospitalaria. Las escuelas hospitalarias, como bien lo dice, están adentro del hospital, ¿sí? También tiene grados, también tiene jardín y también tiene talleres. La modalidad en realidad tiene que ver con uno, que es lo que decía Mario, esto de, él no atrajo a los chicos por hacer un mural o una estatua, él la atrajo, o sea, él junto con su equipo tuvo que preguntarse, y eso no se lo olviden nunca, pregúntense qué necesita este grupo, este alumno, ¿sí? Y ahí pensar las estrategias que tanto preocupan al maestro, porque vieron las planificaciones, los objetivos, es como mucho, ¿no? Bueno, ¿por dónde empiezo además? Porque tenemos la hoja cuadriculada y tenemos que llenarla, ¿no? Y rodeada de libros. Bueno, háganle caso a lo que dice Mario. Piensen a esos chicos con nombre, no piensen solamente el bodoque del currículum. Piensen en función, bueno, a ver, ¿qué necesitan estos chicos en esta escuela, en este contexto? ¿Sí? Bueno, ojo, hay ejes que nosotros tenemos que seguir, pero también podemos pensarlos. Y él es un atrevido, y a buena hora, hay que ser atrevido y pensar situaciones que van a traer el famoso aprendizaje sistemático, que tiene que ver con integrar esos aprendizajes. No la lengua por un lado, la biología o lo social o la matemática, que es tan difícil, sino integrar, porque los chicos, ojo, los chicos vienen con aprendizajes, no como en nuestra época que nos enseñábamos con los palitos, pues no sabíamos nada, no es así. Vieron que ahora tomamos el aprendizaje de los chicos. Bueno, en las escuelas hospitalarias hay una realidad que para poder ingresar uno tiene que tener cierto puntaje y cierto recorrido. Pueden ser maestros comunes, pero con años de experiencia, porque una de las preguntas que ustedes decían, ¿es duro? Sí, es duro, pero también es duro trabajar en la isla, o es duro trabajar en una escuela que hay 40 chicos, no se los recomiendo, es muy duro, ¿sí? Aunque sea escuela común, escuela inclusive hasta privada o pública, no importa. Pero si uno tiene ganas, garra y deseo de estar ahí presente, tiene que probar y probarse, ¿sí? Porque los chicos siguen siendo, esta avidez por aprender sigue estando en cualquier situación. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, les digo la otra condición. En las escuelas hospitalarias, estoy hablando del 98, 97, empezamos a escribir esto de pedagogía hospitalaria. Sería como la pedagogía en la isla, por ejemplo. En realidad, a sistematizar las experiencias que fuimos teniendo. Es nada más que eso. Bueno, ahora parece ser que es bueno, por todos estos miedos y el impacto de la enfermedad, que se asocia a la muerte, porque
una de las escuelas están en el Garrahan, ustedes saben que es el hospital pediátrico donde hay mayor complejidad en las enfermedades, ¿no? Menor es el Gutiérrez y por ahí más social, o bueno, no sé si es la palabra casa cuna u otros. En realidad, la situación de sufrimiento es siempre dura, siempre, más allá de la enfermedad. Entonces, ahora hay que hacer ese curso que no sé bien en dónde se hace, eso lo tienen que averiguar en educación especial. Y nosotros hay turno a la mañana y a la tarde, ¿sí? A la mañana, ¿qué pasa en un hospital? Vos misma vas preguntando a los doctores, vas estudiando de acuerdo a lo que vas teniendo, pero no, si no, viste, no puedes abarcar tantas disciplinas, ¿sí? Pero bueno, cuando te pica el bichito empezás a leer o empezás a preguntar y eso es parte de la formación, que él decía que menos mal que no tenés académica, porque algo me parece que sabés. Bueno, a la mañana como están los controles médicos, ¿sí? Los estudios, entonces la modalidad era con talleres. Yo como maestra era coordinadora de los talleres. ¿Qué talleres había? Taller de ajedrez, taller de juegos reglados que lo daba yo, el taller de plástica, que lo daba una profesora de plástica que en realidad tiene la formación de artista plástico, un lujo. El taller de cuentos, que tuvimos el lujo también de una titiritera que estuvo en un grupo que era maravilloso y se llamaba Caracachumba. Así que un lujo, y Tati, bueno, así que, bueno, después tenía un taller de actividades prácticas, que era todo cosas para hacer objetos interesantes, más manuales, de cuero, de alambre, ¿sí? O trabajar con electricidad, ¿sí? Taller de computación, en el 97, 98 los chicos hicieron su propio diario, con el tamaño de un diario. Fíjense en esa época donde la computación no era como hoy, entonces fue un logro. Y además, fundamentalmente, trabajábamos desde la salud. O sea, los médicos se ocupaban de atender la parte enferma, pero nuestra fundamentación teórica es que una persona que está transitando una enfermedad no es que toda ella está enferma, no. Siempre hay salud donde nosotros tomábamos para poder seguir trabajando desde la creatividad, desde el deseo, desde la añoranza, desde el enojo también, porque perdían lo cotidiano, que lo cotidiano era su casa, la convivencia con su familia, sus vecinos, la escuela. Y ahí un tema no menor, porque ahí nos dábamos cuenta la importancia que tenía la escuela para los chicos que están atravesando la primaria y el jardín. Entonces, ¿qué hacíamos? Era tratar de remitirnos a esa escuela de origen, por eso a la tarde había clases, las maestras daban clases, obviamente no de temas nuevos, sino que se contactaban con la escuela, con la maestra, o le preguntaban al chico si no había manera, porque eran chicos de diferentes lugares del país inclusive, y sobre qué querían trabajar, de dónde eran, o sea, empezábamos a trabajar lo que decía Mario, el lugar de pertenencia que momentáneamente estaba suspendido y que tanto añoraban. Quizás inclusive hasta ni ellos se daban cuenta, pero lo expresaban en sus trabajos, ¿sí? Y es ahí donde nosotros llevábamos, en los mismos talleres, llevábamos material que podía ser un CD, supónganse si era de Tucumán, bueno, de la zona norte, que qué le gustaba, si la serranía, si el calor, y bueno, y entonces eso lo trabajábamos en los talleres. Y mi tarea concreta diaria era recorrer los diferentes servicios del hospital, no todos, pero porque teníamos
los chicos que estaban en cama internados y los que podían trasladarse a una sala que nosotros teníamos y a computación. Yo nunca había visto un chico oncológico, jamás, jamás. Y se imaginan culturalmente, uno decía oncología, muerte, es así. Bueno, eran los que más participaban en los talleres, porque eran los que se podían trasladar, porque hacían tratamiento ambulatorio. Y los que estaban aislados, nos disfrazábamos nosotros con esos ambos descartables y usábamos los materiales para ese niño o niña o adolescente. Porque nuestra franja etaria era desde 3 años hasta adolescentes de 18 hemos tenido, ¿sí? Bueno, y además, cuando yo hacía el recorrido, llevaba las fichas y les preguntaba a los chicos, primero les contaba que estaba la escuela, no sabía si sabían o no, y de dónde eran, empezábamos lo que Mario dice, la comunicación. Esto que yo hice hoy, yo me llamo Tere, vos cómo te llamás. Generalmente están acompañados por su familia, es parte de ellos la familia, que a veces participaban en la tarea y a veces no, aprovechaban para tomar aire o irse o tomar un cafecito y descansar, ¿no? Porque no es fácil estar todo el día ahí. Y a partir de ese diálogo, ellos me contaban lo que se les antojaba de ellos, su identidad, cosas que recordaban, y yo les contaba, qué se hacía en la escuela, y qué tenían ganas de los talleres, en cuáles se querían anotar, si se querían anotar en alguno, por ahí no tenían ganas. Por ahí su misma situación de dolor o de ingreso, que hay un duelo muy importante, no les permitía en ese momento, pero sí días posteriores, o al rato lo pensaban, y si me veían, Tere, ¿podés venir? ¿Sí? Eso también. O me decían que no. Algunos no participaron nunca. Y eso hay que respetarlo. Es diferente a la escolaridad común, porque la situación de enfermedad atraviesa sin esperarla. Irrumpe en un momento de la vida a ese niño, a ese adolescente y a esa familia. Y la verdad que es duro, es un sufrimiento. Entonces, ahí en esa situación donde ustedes se tienen que probar y ubicar, a ver si ustedes pueden acompañar y entrar en diálogo con esos chicos y con esa familia. Si no se quedan pegados a la situación de enfermedad. A mí me pasó, yo que iba tan contenta con el hospital. Me acuerdo una vez, nosotros por supuesto que supervisábamos con el equipo de psicopatología del hospital cada 2 semanas, fundamental, ¿no? Ese espacio donde cada uno decía lo que tenía ganas, lo que le impactaba o lo que le estaba pasando, ¿no? Y yo me acuerdo que un día me dijeron, bueno, hay una paciente nueva, hay una chiquita, no decíamos paciente, hay una nena nueva que no me acuerdo dónde era, pero Tere, mirá que tiene una característica. Nació sin brazos. Yo no me la podía imaginar. Entonces yo entro y obviamente, ¿qué pasó en la supervisión, no? Digo, no saben lo que me pasó. Me encontré con una jovencita con esta realidad y la verdad que yo digo, ¿qué le propongo? Lo único que me llamó la atención, y eso de la embolilla también, sus pies, que eran 2 manos. Eran 2 manos, eran así. Eso me lo enseñó ella. Y yo le contaba lo de los talleres y mientras tanto mi cabeza era una máquina, me digo, ¿qué le propongo? Ay, déjense llevar permítanse escuchar y escucharse. Porque esto que yo vi era una punta, ¿no? Bueno, entonces cuando yo le cuento esto al psiquiatra, me dice, Tere, ¿y cómo se llamaba la nena? No me acuerdo, le digo. Bueno, me dice, vos te quedaste... Entonces me explica qué me pasó a mí desde lo emocional. Vos te quedaste impactada obviamente, por sus características y ni siquiera recordás el nombre, porque a mí era fundamental el nombre. Y entonces, de repente, me apareció la imagen de la ficha y ahí la pude nombrar. Y cuando la pude nombrar,
ahí se me empezaron a ocurrir cosas para hacer con ella. Claro, los pies, dije yo. ¿Cómo se me ocurrió? Bueno, después fue a trabajar Graciela, que era la artista plástica. No saben cómo pintaba. Ojo, no es que pintaba desde antes, ¿eh? Creo que sí, antes haría algo, pero lo que hizo con Graciela, con los pinceles con Graciela, ella estaba fascinada porque la sobrepasó. Primero Graciela y después ella misma, ¿no? Entonces, me parece que, vuelvo a repetir lo de Mario, en cualquier situación, les digo, jóvenes, colegas, futuros compañeros, ustedes tienen que dejarse llevar y poner todos los sentidos y el pensamiento, todo el bagaje de experiencia y todo lo que han estudiado en función de ese chico en esa situación y del grupo y de esa escuela. No es ese chico aislado, porque ese chico además viene con todo un contexto social, cultural, limitaciones por las que están, y logros y aprendizajes que nos van a transmitir a nosotros, ¿sí? Que tenemos que conocer para comunicarnos cada vez mejor, porque la comunicación se va a dar si nosotros estamos dispuestos, porque, bueno, es nuestra tarea, ¿sí? Pero digamos, el objeto transicional es la tarea, ¿sí? Entonces, para eso, para llegar a sistematizar la tarea, tenemos que tener una actitud de apertura. Y si no la tenemos, que muchas veces nos va a pasar, preguntarnos qué nos pasó, cómo podemos llegar, ¿sí? No se olviden de la pregunta. Bueno, y después les cuento una experiencia que yo conté el año pasado, que también siento que me enseñó mucho. Primero les voy a contar de una nena, que yo llego, y está una nena de 8 años, 7, 8 años, estaba con su abuela, y estaba acostadita, ¿no? Entonces, bueno, entramos a charlar y qué sé yo, y entonces una nena que tenía una enfermedad que se llama gastritis ulcerosa. Iba 18 veces al baño, literalmente. Pero me dijo un dato fundamental que me dice, pero yo no la veo a mi mamá. Más allá del diagnóstico, esto viene a raíz de la pregunta si uno tiene que saber medicina, tiene que saber, sí, es un dato, o sea, el saber las enfermedades hay que preguntárselas al médico de referencia. Antes de ir a ver los chicos, tenemos que preguntar, bueno, ¿quiénes están? Fulano, mengano, ¿y qué es lo que tienen? ¿Y eso qué es? Pues yo no soy médica ni lo voy a hacer, ¿sí? Bueno, pero me dijo un dato muy significativo, esta chiquita, que yo no veo a mi mamá, pero está mi abuela acá, que me viene a ver, y me cuenta cuentos. ¿Así que a vos te gustan los cuentos? Le digo yo. Entonces no le dije todo lo que había que hacer, se lo iba diciendo a medida que nos comunicábamos. ¿Así que te gustan los cuentos? Sí, bueno, yo te voy a traer uno. No sé por qué le llevé un cuento de un vigilante y de un gato. Y entonces estaba fascinada. Entonces me dijo, ¿sabés que yo extraño a mi gato? Qué bueno, me dice así. Bueno, ¿cómo era tu gato? Entonces, a partir de eso, no teníamos papá en ese momento, porque justo fue el inicio de... o sea, ese día me quedé, no es que... o sea, fui a hacer el recorrido y después volví yo, sin nada, sin nada. Solamente con estos cuentos, tenía varios cuentos. Digo, bueno, voy a agarrar este. Y entonces, a partir de que ella tenía un gato y que lo extrañaba, pero no teníamos papel, yo tenía para pintar, pero no teníamos papel, entonces le digo, mira, vamos a usar, a propósito, las hojas de historias clínicas. Porque nosotros hacíamos mucho esto, porque queríamos darle un lugar distinto a los objetos que producían, que tenían que ver con su enfermedad y que muchos producían dolor, tipo los frascos de desinfectante, hacíamos títeres, supónganse, o este papel que se me ocurrió usarlo ese día, no es que, ay, voy a usar el papel, me ocurrió usar ese día. Entonces hizo el gato, fascinado. Bueno,
hizo su gato divino, qué sé yo, ponele nombre, que que el otro, bueno, le voy a contar a mi abuela, fenómeno. Bueno, mañana nos vemos. Yo fui al otro día y entonces estaba sola, muy enojada, muy enojada. Le digo, ¿qué te pasa? Estoy muy enojada. Mira lo que pasó con mi dibujo. Entonces estaba todo el dibujo abollado y me dice, me lo rompió mi mamá, porque no sabía que yo lo había usado. Entonces, como vio un papel, lo abolló y lo tiró. Yo lo saqué del tacho. Digo, bueno, vamos a tratar de arreglarlo. Bueno, lo arreglamos juntas. Le pusimos cinta scotch, yo fui a buscar a la sala material para arreglarlo, entonces traje cinta scotch, plasticola. Ella me dijo, bueno, usamos entre las dos y arreglamos la hoja. Bueno, ahí volví a sonreír. Eso es un aprendizaje, ¿no? Y también fue un pedido, porque bueno, esa mamá es así, pero nosotros, como docentes, tenemos que introducir nuevos aprendizajes, ¿sí? A partir de lo conocido de ellos. Y bueno, entonces lo hicimos juntos. Bueno, creo que fue una experiencia que aprendimos tanto las dos. Siempre se aprende, ¿sí? Y otra experiencia así muy linda también, que me pasó al revés de la otra chiquita, la primera que le conté. Era un chiquito que estaba también en la cama, ¿no? Era un chiquito, no, era un joven, un adolescente de 14 años, segundo año del secundario y de Santa Fe. Estaba la mamá, enfermera, y el papá que también venía, ¿no? Unos divinos. Entonces él me decía, vos sabés que yo tengo corsé, que le ponemos nombre, qué sé yo. Bueno, la madre también me contaba. Bueno, nos saludábamos y después se iban porque dijo, fenómeno, se cagó. Bueno, entonces él, cuando yo le digo algunos talleres, para no abrumarlo, le digo, ¿qué te gusta a vos? Y a mí me gusta, tengo un juego, me dice, del Clarín, me dice que es de geografía, historia. Bueno, no hubo una vez que no me ganara, la verdad que sabía todo. Y yo en un momento, a mí me tenía muy impactada los ojos de él, porque eran ojos muy parecidos a los de Darín, le juro, desde el color hasta la forma. Bueno, y entonces, claro, yo me conectaba con él y nos reíamos y él me sobraba porque me ganaba. No porque yo lo dejara ganar, jamás dejé ganar a nadie, porque eso les enseñé que había que competir. Y entonces, sobre todo para ponernos en un lugar de posibilidad, no por competencia para ser el mejor, sino decir, bueno, dale, yo te enseño y jugamos. De repente cuando él empezó a hablar otra vez de los corsés, yo no me daba cuenta. Claro, lo miro todo, no solamente la mirada y esta cosa lúdica del juego, que era nuestra comunicación. Tenía los bracitos cortitos y las piernas cortitas. Bueno, eso me llevó varios encuentros en darme cuenta. ¿No es maravilloso? Que el encuentro fue de otra manera. Y eso también yo aprendí, ¿no? O sea, eso fue, yo creo que estas cosas que dice Mario, de dejarse llevar, dejarse atrapar y pensar la situación, pero pensarla en función de los otros, ese es el secreto de ser docente, me parece, ¿sí? Y la verdad que es una tarea atrapante, muchas veces agotadora. Yo me acabo de jubilar también, colega, feliz, porque bueno, yo empecé a los 18 años y tengo 60. Yo digo, bueno, que sigan los jóvenes. Sigo con el consultorio, pero yo, como ir todos los días al colegio, ya me cansé, ¿no? Pero hay que darle lugar a ustedes. Pero les digo la verdad, fui feliz hasta el año pasado, ¿sí? Y muchas veces me abrumó mucho la tarea. Pero bueno, esto como cualquier trabajo, ¿no? Y además es un trabajo como cualquiera. Lo bueno de este trabajo es que uno lo elige. Creo que eso es lo especial nuestro y es lo que decía Mario, que es ponerle pasión y ser unos privilegiados en este sentido. Es cierto que el sueldo es bajo,
Pero bueno, me parece que yo le digo a mis hijos, con respecto, tengo hijos grandes, y les digo, siempre le dijimos con mi marido, hagan lo que decidan, háganlo con pasión, porque eso es lo que vale la pena. Bueno, yo les digo, pregunten, porque hay tantas cosas para contar. Sepan que los chicos, por suerte, están acompañados, ¿sí? Hace 50 años, un médico Escardó planteó que era importante que los niños se internen con la mamá, porque muchos se deprimían y algunos se morían, ¿sí? Así que esto fue un cambio en la medicina argentina fundamental. Por eso el niño, la niña o el adolescente se internan con la persona a cargo. Puede ser la madre, la abuela, la tía, la vecina, la que elija la familia, pero cumple ese rol de cuidado. Entonces, la familia puede estar en la tarea o no, pero ustedes sepan que la tienen que convocar y preguntarle, por lo menos preguntarle, ¿quieren estar? La presentación siempre es en grupo, ¿sí? Y la invitación siempre es, o sea, los que vienen al taller son nada más que los chicos, porque si no, no entrarían en la sala, ¿sí? O en la sala de computación, que también es chiquita. Pero en las camas, ellos eligen, ¿sí? Y es una experiencia interesante. Aparece la cosa de los vínculos ahí, pero generalmente después los padres están tan agobiados de estar todo el día ahí, que generalmente se van. Están un ratito para ver, a ver, esta maestra cuida, ¿quién es? Porque será maestra. Generalmente hay un respeto por el maestro. ¿Por qué? Son familias, por lo menos en la escuela hospitalaria, y en la época que estuve yo, hasta el 98, tuve 2 años, hicimos nosotros la estadística. La mayor cantidad de pacientes eran de origen de provincia de Buenos Aires y de los países limítrofes, ¿sí? Llámese Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, ¿sí? ¿Por qué? Porque en provincia y en estos países no hay hospitales de esta formación y de esta atención. Por eso para los médicos es una picadora de carne, dicho por ellos mismos, porque atienden una cantidad de pacientes por día impresionante, impresionante, ¿sí? Así que, bueno, esa es una realidad. Sí, por eso es que se les pide experiencia docente. No puede entrar una chica que está, es una de las preguntas que me hacían, una chica o un joven que está estudiando para maestro, no, tiene que tener hasta ese momento 5 años de experiencia. Y además tienen que tener esta formación extra de pedagogía hospitalaria que le cuentan cómo es el hospital. Creo que, no sé si hay visitas o no, porque eso tiene que ver con la historia de uno. A ver si se banca, porque no es que seas mejor o peor docente o persona si no te bancás ver a un chiquito o a un joven internado. Les digo yo misma, yo tenía muchas ganas, ya tenía muchos años de experiencia, pero era un deseo mío ir al hospital, ¿sí? Después de ahí fui al hospital de clínicas creamos un proyecto con toda la gente que se llamaba el arte y el juego en los hospitales, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que nosotros no teníamos el servicio de diálisis, lo tenía otro grupo a la tarde. Y a mí me impactó mucho. Yo tuve que ir a hacer suplencias. Entonces, ¿qué hacía? Me parecía terrible que estén sujetos a una máquina, en un servicio donde había poca luz. Me parecía todo muy tétrico, ¿no? Entonces yo no miraba ni las máquinas que me impresionaban, ni el catéter, ni los caños, esos tubos que le ponían para conectar al catéter. Entonces yo le miraba a los ojos, sabiendo que era transitorio esto, no era mi lugar, ¿sí? Y hablaba con mis colegas, con la directora para ver, bueno, qué se hacía en este servicio que yo no conocía, ¿sí? Eso, la información siempre ayuda, siempre. Y después no íbamos solas, íbamos varias. Eso es fundamental. Tenemos
lo que se llama un espacio de supervisión, ¿sí? El espacio de supervisión quiere decir que cada uno de los que estábamos del turno mañana en los talleres puede contar alguna experiencia que quiere contar. Y ahí sale si le afectó o no, o si generalmente es un espacio de contención, ¿sí? Entonces, a veces no cuenta cada uno, cuentan algunos y siempre sirve, ¿sí? Para integrarlo no, porque esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es ser referentes de la escuela de origen. Acá hay también escuela, distinta, porque están en un hospital. No, porque los chicos están en una situación de enfermedad que raramente pueden tener nuevos aprendizajes que tienen que ver con el currículum. Siempre tienen nuevos aprendizajes, pero lo que hacen las maestras de la tarde es de los temas que ellos quieren, ¿sí? Entonces empiezan a darles contenido. Que la situación de enfermedad es una enfermedad transitoria y no grave como los que hay en los hospitales que exigen una internación, ya sea por prequirúrgico, quirúrgico o de tratamiento oncológico o lo que sea. Hay enfermedades neurológicas muy serias. Ese piso era terrible y una pediatra me dijo una vez, Tere me dice, le digo, ¿qué pasa con estos chicos que siempre están acá? Le decía yo, ¿no? Sin saber esto de la ignorancia. Y él me dice, lo que pasa es que son chicos que están acá, pero generalmente se mueren. Son enfermedades neurológicas muy serias. Obviamente íbamos muy poquito, ¿sí? Y a pedido, porque los chicos están con tratamientos muy fuertes, no tienen ánimo de conocer a otra persona más que él venga a hablarle, o sea, ni siquiera propuestas lúdicas, hablarle. Están con una relación muy simbiótica con el familiar que tiene al lado, muy regresiva, ¿sí? Pero hubo situaciones que pudimos, ¿sí? Sí, pero tiene que haber deseo, interés. Eso hay que respetarlo. Por eso la escuela hospitalaria es como la escuela especial, que hay una cuestión fundamental, ¿sí? Que ahí lo marca el perfil de la escuela especial, por eso está dentro de todas las diferentes modalidades, que es respetar los tiempos, las posibilidades y las características por no decir características en general, pero tiene que ver también con las limitaciones de cada alumno, ¿sí? Eso es yo les diría, un dogma, porque si no, no hay encuentro, ¿sí? No hay encuentro, o sea, es pedirle más cosas de lo que el chico no puede y es inclusive hasta muy, muy perverso, diría yo, ¿no? ¿Sí? Y donde si no, ahí uno no se puede comunicar, porque la familia avisa que va a estar internado en tal hospital en Buenos Aires, porque por eso le digo, puede ser un chico de Buenos Aires provincia o de alguna provincia o de algún país limítrofe, ¿sí? Entonces, una de las tareas que hacemos con los chicos es, ya sea lúdica o tarea sistemática como de la tarde, es dedicarle algo para mandarle después a sus compañeros de la escuela. Ahora que existen otros medios como el escáner, bueno, hoy sería en el momento, sería fantástico. En ese momento no existía, ¿sí? Y otro elemento que había que era en la escuela, además de la computadora, sí, estaba el teléfono. Sí, había el teléfono. No estaba pensando en el fax. No lo podíamos usar para que los chicos manden dibujos. Pues imaginen, estaríamos nosotros usando el fax todo el tiempo. Hoy en día, si tenés WhatsApp... Sí, hoy sí. Hoy sería instantáneo. Pero eso lo hacíamos y los chicos lo guardaban, los que tenían ganas, por supuesto. Y era un referente de ellos, desde ellos, devolverle y llevarle donde estuvieron. Y si no, la palabra. Trabajábamos para que cuenten, sí. Uno tiene que estar abierto a decir, bueno, ¿en qué grado? ¿Vieron cuando nosotros le hacíamos las preguntas? O a lo mejor era de jardín, o a lo mejor era de secundario y quería ver alguna materia
del secundario o de algún grado, ¿sí? O por ahí quiere ver cosas de más chiquitas. Eso también pasaba, ¿eh? Entonces, bueno, siempre uno aprende, aunque sea un contenido de más chiquito. O iban con la propuesta en base a lo que habíamos trabajado a la mañana, o iban, como hay tantos chicos, en realidad veían esos chicos ellas, y ahí decidían, hacían este acuerdo, o por camas. No, individual. Lo que tienen juntos, yo te estoy hablando de la mañana, lo que tienen juntos a la tarde son talleres. Si es computación que tenían a la tarde, ahí sí juntos, pero lo demás es individual. Les cuento algo. Por ejemplo, me acuerdo que me contaba una maestra, que estaba a la mañana y a la tarde, que cómo le enseñaba geografía a un chico operado de columna que estaba meses, ¿sí? Con unas, sí, tenía que estar con unos aparatos para extenderle, no, sí, una cosa rarísima, horrible. Entonces le enseñaba geografía, porque el chico lo único que tenía era la cabeza para mover, ni las manos ni las piernas podía mover. Entonces le enseñaba geografía poniendo el mapa en lo que sería el techo de la cama, porque, ojo, la cama tenía esta cosa, ¿vieron? Como las camas que tienen así para colgar. Bueno, esto no era lo mismo, pero le ponía el mapa en el techo y ella usaba el puntero y así le enseñaba geografía. Por eso le digo, siempre tenés que pensar la situación, a ver, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Sí? O la computadora portátil, está. Sí. O sea que la escuela hospitalaria es como un apoyo transitorio. Tal cual. Depende de cuánto tiempo estén, por ahí están una semana o meses o años. Sí. Si el chico está 2 años, después se cura o puede ir a la escuela, ¿él pierde ese año? No, porque nosotros tomábamos asistencia. No. Justamente por eso. No. Supongo que la escuela, después con maestra integradora, iba a trabajar la cuestión de nivelación o maestra recuperadora. Generalmente no está 2 años, porque 2 años seguidos no está. Van y vuelve como los enfermos que tienen, por ejemplo, los enfermos oncológicos, que tienen tratamientos ambulatorios. Entonces están en el momento de o la operación o en el momento donde reciben la quimio, ¿sí? Entonces están menos tiempo. No se toma examen. No. Fíjate que la temática no es de avanzar en el aprendizaje, sino tomar la situación de aprendizaje con lo que pueden. Entonces no tiene sentido un examen, ¿sí? Es un derecho del niño mantener su escolaridad y un deber del adulto el otorgárselo, ¿sí? Cierto puntaje para que, yo no pude entrar antes al Garrahan. Sí, en la escuela pública uno se anota generalmente fines de marzo y abril. Yo estoy hablando de Capital, ¿eh? Sí, estoy hablando de Capital. Y esa inscripción, de acuerdo a tu experiencia, al puntaje de tus estudios y de tus cursos, ¿sí? Es para el año siguiente. Los nombramientos generalmente son en diciembre, ¿sí? Y para el cargo de todo el año. Y si no, en febrero y durante todo el año hay suplencias en diferentes modalidades de escuela. No, es educación especial, vos dependés de la directora de esa escuela hospitalaria. La escuela hospitalaria tiene directora, vicedirectora, secretaria. No tiene gabinete, porque, digamos, eso está en el hospital, el servicio de psicopatología. Son docentes. Sí, todas eran maestras. Sí, es fundamental, porque la tarea es docente. Inclusive el psicólogo que estaba. Un adolescente que nos enteramos que en el verano había fallecido. Primero le amputaron una pierna, mejoró, y cuando volvimos en febrero nos contaron que había fallecido. Fue muy duro para todos, muy duro. Pero esto se trabaja, porque las muertes son duelos que uno tiene que atravesar y son parte de la vida. Y eso lo trabajamos con los chicos que están, ojo que circulan mucho los chicos. En realidad trabajamos los docentes, porque él participaba de
del taller de computación que le encantaba. Y bueno, ya no estaban sus compañeros, pero nosotros sí permanecimos. Entonces tuvimos que, obviamente fue un tema, de los 2 años que estuve se murieron 3 chicos, por suerte, nada más. De toda la población que nosotros vimos, que fue mucha, sí, cerca de 400 chicos cada año. Fue muy, muy duro, sí. Imagínense ustedes como docentes que pierdan un alumno, ¿no? Una persona que uno quiere y establece un vínculo, duele. Y eso hay que dejarse de sentir lo que pasa, ¿no? Y después viene el recordar los momentos lindos que pasaste con él o con ella, ¿sí? De eso se trata el duelo, el poder superarlo de esa manera y compartirlo además. Mira, en realidad siempre preparás, porque material inclusive en la escuela hospitalaria hay, y siempre tenés que llevar abajo del brazo, viste, las cartas, porque es así. Yo tenía varios juegos, pero yo tenía que saber jugar a eso, ¿sí? Y bueno, cuando me encontré con este alumno santafesino, él me enseñó cómo jugar al juego de Clarín. Yo lo tuve que aprender. Uno no puede ir desnudo a dar clase. Tiene que ir preparado. Por ahí, lo que vos preparaste te va a pasar en la escuela común también. Eso es cotidiano, chicas. O yo preparé una clase de Cristóbal Colón divina, ¿sí? Y al final, yo me acuerdo en primer grado, vino la directora, me asusté y actuamos. Y entonces, se imaginan los chicos fascinados. Entonces después la directora me dice, Tere, sos tremenda, me dice. Vos se lo resolviste en el momento, me dice. Salió un fenómeno, ¿sí? A veces no sale tan bien, pero esto de dejarse llevar, recién leía un libro de El lugar del niño, el lugar del hijo, ¿no? Y tiene que ver con esto, dejarse llevar por la sorpresa del juego, ¿no? A veces un contenido se da mejor inventando en el momento, porque el contenido se lo vas a dar igual, pero inventando con algo cerca de ellos que ellos mismos proponen, que es ponerse a jugar. Bueno, y si somos los marineros y las calaveras y bueno, creo que hay que navegar y anímense porque vale la pena. Aunque a veces estén muy cansados, y protesten y hagan huelgas y se enojen con el aparato grande que tenemos y la poca bolilla que se invierte en educación. Si invirtiera en educación y en salud, encontraríamos argentinos y personas pensantes, que es lo que necesitamos hoy. Apuesten a eso, ¿sí? Porque no hay mucha gente que le interese eso. Y me parece que hasta que no se tome conciencia, ustedes tomen esa conciencia el primer día, pues no esperen solamente que el gobierno de turno lo resuelva, porque la magia del espacio donde estén ustedes son ustedes los chicos y toda la comunidad educativa, no están solos. Recuerden eso. Pregúntense y pidan ayuda, vayan a los libros. Los libros, yo me acuerdo cuando estaba en la escuela común que preparábamos las famosas planificaciones, en esa época, no sé si ahora, pero regalaban los libros en editoriales, nos matábamos 2 días buscando los libros, ¿no? Y bueno, nuestro escritorio con la otra maestra era así. Y uno dice, ay, preparar clase para primer grado. Y no, sí, hay que prepararse. Sí, hay que estudiar y al año siguiente hay que volverse a preparar, porque son otros chicos. Y vos también sos distinta.